La paz de Cristo, hermanos, esté con ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Voy a comenzar una serie que le voy a poner de título El modelo cristiano. Y voy a tocar muchos temas en relación a la familia, en relación a el modelo cristiano, de lo que viene, de cómo el Señor nos da un modelo a seguir para poder vivir de alguna forma bien en este mundo. Sabemos que en este mundo hay persecución contra los cristianos, pero Jesús dijo, ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros podemos vencer al mundo. Entonces para vencer al mundo necesitamos seguir el modelo cristiano. Entonces, como les digo, voy a tocar varios temas. Voy a tocar el tema de la familia, el tema del matrimonio, el tema de los hijos, el tema en este caso, de la política, de la forma de vida en una nación. Voy a comenzar primeramente en el modelo cristiano. Jesús habla acerca de, para poder entrar en el reino de Dios, debemos de ser como niños. Que yo he hablado mucho de esto, pero me voy a enfocar ahorita en la necesidad de saber que tenemos que ser como niños, sabiendo que necesitamos un Salvador, que necesitamos a nuestro Padre Dios. Entonces, porque por alguna razón, o por muchas razones, no se entiende esto, el cómo ser niños, que es todo lo contrario a lo que enseña ahorita culturalmente, ahorita por todo el mundo se está enseñando mucho el feminismo, el poder de la mente. Nada que ver, hermanos, no hay felicidad en eso. Por un periodo de tiempo hay orgullo, pero eventualmente la caída es fea. Ok, vamos a Mateo. Voy a usar como base Mateo 18, del 1 al 5, pero también vamos a mirar Marcos 9, 33 al 37 y Lucas, que es el mismo pasaje, 9 del 46 al 48. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Sabemos que el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino amor, justicia y paz en el Espíritu Santo. Nosotros ya entramos en el reino de los cielos. Ya, ahorita. Y se ha estado haciendo desde la primera predicación de Pedro. Entonces, dice, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Sabemos que es una alegoría. Sabemos que el Señor siempre nos habló con alegorías, con parábolas, simbólicamente. Lucas lo explica. Ok, vamos primero a Marcos 9, 33 al 37. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Jesús les dijo que lo iban a matar y ellos ya andaban viendo a ver quién iba a ser el maestro entre ellos, el rabino. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe
El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, fíjense, aquí ya Marcos habla un poquito más. O sea, debemos de ser como niños. El niño sabe que tiene la necesidad de su padre y de su madre, ¿verdad? Pero en este caso está hablando de ser niños y habla del padre. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos a nuestro Padre Dios para caminar esta vida, hermanos. Tan simple como eso. Necesitamos de nuestro Padre Dios. Esa es la humillación. O sea, no es nuestra forma de, porque leemos muchos libros y tenemos entendimiento, no es por ser inteligentes, no, es sabiendo que tenemos necesidad de nuestro Padre Dios. Tan simple como eso. Ok, Lucas 9:46 al 48. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Quién ha sido el más pequeño de todos los seres mortales, de todos los seres humanos? Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a servir. Tanto así que Él puso su vida como expiación para perdón de pecados. Él se ofreció como víctima para limpiar los pecados del mundo. Mateo 10:42, fíjense bien, hablando de los pequeñitos. O sea, Cristo dice, háganse como niños. O sea, háganse discípulos míos también. Háganse mis discípulos. Mateo 10:42. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, y no está hablando de niños literalmente, está hablando de sus discípulos. Cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Fíjense bien. Yo soy discípulo de Jesús, así como lo son ustedes. Cuando yo ando, por ejemplo, acabo de regresar de donde yo andaba, fui en un viaje, acompañar a mi hija, a cuidar de mi hija, mi única hija que tengo. Ella tiene sus situaciones, anda ahí caminando, tambaleando en las cosas de Dios, pero bueno, en verdad eso así es. Cuando digo tambaleando es de que su fe no está firme, aunque tiene miras todavía las cosas del mundo. Entonces, la acompañé. Ella simplemente quería que yo cuidara de ella. Yo le digo, está bien, mija, yo cuido de ti por este periodo de tiempo. En esta ida, yo quería aprovechar inclusive para que ella se afirmara en la fe, pero pues no se dio, no sucedió. Y yo digo, bueno, es en el tiempo de Dios, no es en mi tiempo. Cuando yo quiera, es cuando Dios quiera. Entonces, aunque sí aprendí un poquito más de ella, por ejemplo, ella fuimos por una necesidad de ella. Yo les había predicado, compartido en el pasado, y esa es la razón por la que a veces comparto cosas en relación a las cosas de Dios. No para criticar, condenar, juzgar a las personas, sino con el afán de aprender, hermanos.
porque a veces miran al predicador como si nosotros estuviéramos por encima de ustedes. Y esto no es así, hermanos. Sí, el Señor llama de acuerdo como Él quiere, tenemos un ministerio, pero nosotros no somos diferentes de ustedes. Elías no era diferente de nosotros, Pedro no era diferente de nosotros. Entonces, entendiendo eso, si uno no habla, así como dice Pablo, Pablo siempre, él habló de cómo no hago las cosas que yo quiero, sino el mal que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, miserable de mí. Pablo no andaba presumiendo ahí de que yo soy apóstol, yo esto, yo el otro, no. Él habló acerca de su debilidad cuando en un periodo de tiempo, o sea, le entró inclusive, hasta lo comparte, le entró un poquito así como diciendo, y si yo no, bueno, si yo no termino la carrera, si no lo hago, pues bueno, ¿verdad? El Señor lo sabe. Pablo tuvo su tiempo difícil, en donde no que dudó, sino simplemente le vino ese ataque de Satanás en donde Pablo de alguna forma, no sé si llegó a cuestionarle al Señor, porque Pablo conocía la palabra de Dios. Entonces él comparte ese tiempo, lo comparte con nosotros, pero obviamente terminó la carrera. Que no hay que leer solamente esa parte, hay que leer todo el contexto, todo lo que escribió Pablo. Y eso implica estudiar todas las cartas de Pablo, así como las de Pedro. Entonces, yo por eso lo hago, hermanos. Yo por eso lo hago. Ah, entonces, esta salida, yo les había dicho, mi hija tuvo su reto en donde ella empezó a tener dificultades, fue atacada por Satanás grandemente, empezó a escuchar voces, le decía que se matara, que se suicidara, y ella pues entró en un caos su mente. Entonces, gracias a mi Padre Dios, bueno, el Señor, ya desde antes que sucediera, el Señor a mí ya me había dado, por decir, la certeza de que ella iba a estar bien. Entonces, pues yo creo en el Señor, yo creo en lo que el Señor me dice. Entonces, cuando llega el tiempo y a ella le pasa eso, digo, bueno, ella tiene que pasar su propia tribulación. Entonces, es su tribulación de ella. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres en este caso? Orar. Como hermanos en la iglesia, orar. Orar por las personas que están. Si la persona está llorando, no la vamos a agarrar a palazos. No, ¿para qué llora, hermana? No. Si una persona llora, hay que llorar con ellos. Si una persona se alegra, hay que alegrarnos con ellos. Entonces, la fe de cada persona no es la misma. No es la misma. Unas personas apenas acaban de nacer, son niños en el Señor, entonces no podemos esperar que una persona que acaba de nacer tenga una fe de una persona ya crecida en el Evangelio. No podemos esperar eso, hermanos. Tenemos que darle oportunidad a las personas. Usualmente una persona cuando nace de nuevo, pues, es la persona tal vez más difícil de soportar. ¿Por qué? Porque nace de nuevo, empieza a ver las cosas y empieza a juzgar. ¿Por qué? Porque quiere que toda la gente sea como él o como ella. Que eso era lo que estaban haciendo los discípulos al principio cuando conocieron al Señor y empezaron a predicar. Pero no, tuvieron su entrenamiento y eventualmente entendieron de que no, hay que predicarles a Cristo y hay un periodo de espera. Pero depende de ti si tú te mantienes despierto para la venida de Jesús a tu corazón. Entonces, para que puedas dar fruto. Entonces,
uno va viendo, uno quisiera que entendieran de la noche a la mañana, mira, esto es así, hazlo así, 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 y ya. No, no, tenemos que pasar por los dolores de parto, o sea, hasta que eventualmente nazca. Ya una vez que nace la persona, pues bueno, ya la misma persona se da cuenta de que lo que pasó no es... Valió la pena, vaya, valió la pena. Pero ya es una vez que dan fruto, hermanos. No es cuando nace de nuevo, sino cuando da fruto, es cuando se da cuenta. Entonces, nacer de nuevo y dar fruto no es lo mismo. Nacer de nuevo es, uno anda en el mundo, uno anda en el mundo, tiene uno encuentro con el Señor, escucha el Evangelio, crece el Evangelio, naces de nuevo. Pero no estás en la tierra prometida. Tienes que ser bautizado, tienes que pasar por el Mar Rojo simbólicamente, tienes que pasar por el monte Sinaí, tienes que pasar por el desierto para poder llegar a la tierra prometida, o sea, para dar fruto, para tener paz, para poderte gozar en el Señor. Pedro y todos los apóstoles no pudieron dar fruto cuando arrestaron a Jesús. No dieron el fruto que se esperaba. Ya Jesús lo había profetizado. ¿Cuál fue el fruto de ellos? Se fueron temerosos. Pedro lo negó, no nomás él, todos lo negaron. No dieron fruto, ¿por qué? Porque todavía no habían recibido el poder en su corazón. Todavía no lo recibían. Ya conocían a Jesús, pero todavía no recibían el poder. Entonces el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero siempre les digo, no es lo mismo tener al Espíritu, a los ángeles, que tener a Cristo o al Padre con nosotros. No es lo mismo. Entonces, los ángeles nos conducen al Padre, al Dunamis, a lo poderoso. Entonces, por ejemplo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pedro fue débil cuando vinieron a arrestar a Jesús, no. Pedro fue macho, machote, sacó la espada y órale, aquí no me van a arrestar a mi Señor. No, no es así, no es así, no es así. Entonces, lo tengo apagado y aún así suena, hermanos. Wow. O sea, no apagado, lo tengo en vibración. Entonces, no es siendo macho, es siendo débil. Cuando el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Todavía no lo entendían, aunque ya conocían a Jesús. Entonces, si nosotros entendemos esto de que tenemos que entender, que debemos de reconocer que necesitamos a un Padre que nos ama, que nos quiere, para protegernos, ¿qué malo tiene de eso? Entonces, hay que entender que nosotros no podemos contra Satanás, hermanos, no podemos. Nunca vamos a poder contra Satanás, solos. Tenemos que ser como niños, sabiendo que el único que nos puede defender es Cristo, porque Cristo ya venció a Satanás, para que eventualmente nosotros podamos tener paz en nuestros corazones. Entonces, ese es el proceso. Entonces, el orgullo siempre va a ser algo que va a estar ahí con nosotros hasta el día que muramos. El orgullo siempre va a ser nuestro enemigo número uno. Nuestro orgullo. Entonces,
aquí voy a compartir esto porque yo quisiera hacer un estudio en relación a tu forma de pensar. ¿Cómo pensamos nosotros? Voy a hacer aquí lo voy a incluir este estudio porque fue algo que me dio el Señor en relación a hacer un estudio en relación a nuestra forma de pensar. Me viene a la mente todos estos días, por ejemplo, hay una canción ahí. Si no son películas, son canciones del mundo. Hay una canción que se llama Tu forma de pensar. Y usualmente es, me gusta tu forma de pensar. Pero fíjense, nosotros tenemos una forma de pensar antes de llegar a Cristo que simplemente está torcida, está mal. No tenemos los pensamientos correctos. Entonces, para poder tener los pensamientos correctos, es que necesitamos el Evangelio. El Evangelio, el testimonio de Cristo Jesús, cuando nosotros creemos al testimonio de Cristo Jesús, Cristo nos da sus pensamientos. Hay una palabra que dice, en relación a cómo debemos de caminar, dice, porque mis pensamientos son diferentes a tus pensamientos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Pablo también dice, como que le preguntaron a Pablo en referencia a esto y le dijeron, sí, él simplemente contesta, sí, yo tengo los pensamientos de Cristo. Yo pienso como Cristo, ¿por qué? Porque Cristo moraba en él. Entonces, para poder llevar una vida plena necesitamos los pensamientos de Cristo. Y les voy a dar un ejemplo. Yo voy a hablar un poquito también en otros temas en relación a la gente que anda en la calle. Y les estoy hablando de cristianos. Hay muchos cristianos homeless que no tienen un hogar. Viven en la calle. Andan de vagabundos, en las drogas. Entonces, si ustedes se fijan, son cristianos. Pero son niños. ¿Por qué son niños? Así como los corintios. O sea, si ellos entendieran, si ellos tuvieran sus pensamientos correctos, ellos entenderían que algo andan haciendo mal. ¿Y qué es lo que andan haciendo mal? Bueno, pues están esclavizados de las drogas, están esclavizados del mundo. ¿De dónde vienen estos pensamientos? De Satanás. Entonces, ¿por qué ellos no anhelan? Yo hay un canal que yo veo, del que siempre les voy a hablar, se llama Gente Invisible. En inglés se llama Invisible People, gente invisible, personas invisibles, hablando de los homeless. Y la persona que comenzó este canal, él por un tiempo fue homeless también. Anduvo de vagabundo sin un hogar. Entonces, él siempre les hace una pregunta. Siempre salen a veces 10 minutos, 20 minutos, media hora hablando con ellos. Y siempre les hace esa pregunta. Si te pudiera conceder tres deseos, ¿cuáles serían? Y yo le compartí a mi hijo, el más pequeño, que vive conmigo, y le digo, mira, algo en relación a la mente del mundo. O sea, son cristianos, pero de alguna forma no tienen los pensamientos de Cristo. Si tú vives en la calle y estás esclavizado de las drogas y tuvieras 3 deseos, hablando mundanamente, o sea, si tuvieras 3 deseos, ¿cuáles serían esos 3 deseos? Yo he mirado tal vez unos, qué sé yo, 60, 70, 80 testimonios y nunca he escuchado a uno de ellos decir
me gustaría ya no ser esclavo de las drogas. Nunca lo he escuchado. Cuando lo primero que si uno tuviera la mente correcta, decir, pues yo quisiera ser feliz sin tener que usar drogas. O sea, la droga de alguna forma ayuda a matar o a callar ese dolor en las personas. Por eso se usan las drogas. Y yo lo he dicho. Cuando yo pasé por mi tribulación en relación a mi esposa y mis hijos, a mí me era casi imposible. No podía, yo sentía en mi pecho un dolor muy grande, así como una carga en mi pecho, así como si me hubieran puesto, como que yo la llevaba cargada. Así como por decir, me pusieron 150 libras aquí en mi pecho. Y a veces no podía respirar, o sea, me causaba yo tenía que hacerle así. Y lloraba, y yo me di cuenta que yo sabía que llorando alivia el dolor. Y yo lloraba, y lloraba en mi cuarto, manejando muchas veces, cuando sentía ese dolor. Pero ese dolor, esa carga, también yo la sentía más liviana cuando me tomaba una cerveza, andaba con mis amigos y como que se volvía más ligera la carga. Se me quitaba, por lo menos temporalmente. Entonces, yo entiendo por qué la gente usa drogas, yo entiendo por qué la gente toma, yo lo entiendo, yo lo viví. Y sí ayuda, hermano, sí ayuda, esa es la realidad. Pero esa ayuda muchas veces se puede convertir peor, porque eventualmente se hace uno adicto. Yo me convertí en un alcohólico. Entonces, aunque fue por un periodo corto de tiempo, pero yo era esclavo del alcohol, así como era esclavo de la nicotina también. Entonces, yo sabía que no era bueno para mí, pero yo de alguna forma yo platicaba con el Señor. Entonces, yo siempre sí le pedía al Señor, ¿verdad? Yo digo, bueno, yo de alguna forma yo sé que esto es temporal. Yo lo sabía, siempre lo supe. O sea, no es algo que yo voy a hacer de por vida, ¿no? Entonces, el dolor se fue aminorando, lo fui aceptando el dolor, porque yo sabía, o sea, tengo que aceptar el hecho de que yo ya no voy a poder estar con mi esposa, a quien yo amo, y a mis hijos, a los que yo no quiero dejar, pero bueno, ya no puedo estar con ellos. Entonces, ¿qué hago? Entonces, el saber que si somos como niños y tenemos esa necesidad de quitar esa carga, de hecho hasta Jesús lo dijo, vengan a mí, denme sus cargas y yo haré sus cargas livianas. Yo voy a hacer que su carga sea liviana. Y sí es cierto, hermanos, sí es cierto. O sea, cuando eventualmente sabemos de la necesidad de que tenemos de un Padre, ese Padre que nos ama, eventualmente nos da paz a nuestro corazón. Entonces ya una vez que tienes paz en tu corazón, ¿qué vas a hacer? No lo vas a compartir con otras personas, es automático. Yo quisiera que toda la gente entendiera eso. Yo quisiera que toda la gente, por eso hablamos a veces de testimonio. Yo soy feliz. Entonces, eventualmente entendí que el único que nos puede hacer feliz es Cristo en nuestros corazones. Aunque no tengamos mujer, aunque no tengamos hijos, aunque nuestros hijos nos odien o no, esa paz es sobrenatural. Entonces,
Deben, hermanos, deben o debemos enfocarnos en la necesidad, en saber en la necesidad que tenemos de un Padre que está ahí. Santiago dice, ustedes no reciben porque no piden. Hay padres que tratan a sus hijos. Entonces a mí me ha tocado ver más de una vez, más de 3 veces, en donde un padre le dice a sus hijos, ok, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Un hijo le dice, yo quiero esto. Y a un hijo, no, yo no quiero nada. Te voy a comprar algo, ¿qué quieres? No quiero nada. No me lo compras, nunca me lo compras. Bueno, depende de lo que pidas, o sea, si yo gano cierta cantidad de dinero y me pides que te regale un carro, no te lo puedo comprar, pues no te lo voy a dar. Y luego, pues, aparte eres un niño, no puedes manejar un carro. Pide, o sea, pide. Está como si tú le pides a Dios ganarte la lotería. Bueno, no te la va a dar porque eso no es salvación. Eso no te va a dar la felicidad. No te la da. Entonces tienes que pedir. Entonces, ¿cómo pedir? Ahí es donde también tenemos que saber que tenemos la necesidad de saber pedir. Pablo dice, nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles cuando lloramos. El Espíritu Santo nos quebranta y a veces le pedimos a nuestro Padre Dios, Padre, te pido esto y te pido esto, pero estamos pidiendo mal. Pero aún cuando pedimos mal, el Espíritu Santo los quebranta y simplemente fíjense, y el ejemplo son las palomas. ¿Cómo hacen las palomas? Si lo transportamos a nosotros, cuando lloramos, cuando andamos ahí con ese dolor y lloramos y estamos orando, el Espíritu nos ayuda a pedir correctamente. Entonces una oración donde no hay quebrantamiento, no digo que siempre, casi siempre cuando no hay quebrantamiento, el Espíritu de Dios no está involucrado. Porque en la oración el Espíritu Santo nos quebranta. Y en ese quebrantamiento buscamos el rostro de Dios. Y es ese gemir. Cuando Dios escuchó los gemidos de su pueblo, porque sufrían, porque el faraón y su ejército los tenían doblegados trabajando 7 días. Eran 6 días, pero eventualmente los puso a trabajar 7 días. No les daba descanso. ¿Cómo se traduce eso para la iglesia? Somos cristianos, escuchamos la palabra de Dios, pero andamos preocupados, andamos afanados. Y queremos esto y queremos el otro, y nos compramos a lo mejor una casa, un carro nuevo, y ahí andamos afanados. Y eventualmente un día no podemos con los pagos. No puedo pagar mi carro, o pago mi casa, o pago mi carro. No, pues prefiero pagar mi casa. No le hace que me quiten mi carro, me compro un carro viejito y ahí andamos. Y de repente se enferma alguien, o hay situaciones, o sea, en donde, y eventualmente llega un punto en donde no puedes, ya no puedes, ya dices, ¿qué hago? No puedo, ando atrasado con mis pagos. Y a lo mejor le debes al gobierno, el gobierno te viene y te dice, me tienes que pagar o te quito todo, y no sabes cómo hacerle,
Y buscas al Señor y el Señor no te responde y andas ahí. Y no es que el Señor no te responda, es sino que simplemente la mejor forma de llegar ahí es humíllate delante del Señor. Reconoce que no puedes llevar esa vida. Señor, mire, me compré un carro que no puedo pagar. Me compré una casa pues para darle alojamiento a mi familia. Ando todo atrasado. No puedo más, Señor. No puedo con el estrés. Yo no sé salir de esta situación, Señor. Ayúdeme. Deme sus pensamientos. O sea, tienes que entender en la necesidad de que sabes de que tienes necesidades de Dios. Y pedirle, Señor, simplemente se lo puedes decir así, Señor, yo quiero tener sus pensamientos. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Pero son para paz, son para felicidad, no es para... Dios no te va a dar lo que no te conviene. Pero puede ser que cuando tú le pides y te vienen los pensamientos y tú dices, no, Señor, pero no me vaya a quitar mi casa o no me vaya a quitar esto. No. O sea, Dios sabe lo que te conviene. En cómo vas a ser verdaderamente feliz. Entonces, se trata de tener pensamientos correctos. Y siempre les voy a hablar acerca de mi testimonio, no porque mi testimonio sea importante, sino para que aprendan. Fíjense bien, se lo voy a decir una vez más. Cuando le entregué mi corazón al Señor para hacer su voluntad, el Señor me quitó mis pensamientos que yo tenía, porque por muchos años yo no le servía al Señor, porque yo tenía mis propios pensamientos. Es que ¿cómo le voy a servir yo, Señor? Si no, es que no puedo, yo siento que no voy a poder, porque yo siento que yo necesito tener sexo con mi novia, porque yo siento que no voy a poder. Entonces ese pensamiento siempre estaba ahí, por eso yo no le servía al Señor. Pero eran mis pensamientos. Entonces yo le decía, y mis pensamientos eran, o sea, yo era honesto con el Señor. Señor, yo no quiero ser un hipócrita. Yo no quiero ser un hipócrita. Yo quiero dejar. Pues, o sea, lo que yo no entendía, hermanos, era que es Dios quien te quita los deseos del mundo. En este caso, en mí no era que yo andaba con la lengua de fuera ahí para tener sexo con las mujeres. No, yo simplemente mis pensamientos eran, es que el cuerpo humano necesita tener, o sea, y es bíblico Dios, o sea, Él no quiere que nosotros estemos solos, por eso nos dio a Eva, por eso le dio a Eva a Adán. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces yo decía, pero yo estoy solo, Señor, mi esposa no me aborreció. Entonces, yo lo quiero hacer correctamente y por eso yo tengo una relación con una novia con la que yo verdaderamente quiero casarme, hacer vida con ella. Pero, pues no me voy a casar también con cualquier persona, no quiero cometer los mismos errores. Mis pensamientos andaba todo errado. Entonces digo, si yo le sirvo, o sea, yo quiero primero formar mi carácter, decir, yo le voy a ser fiel al Señor. Pero hasta ahorita ya han pasado años y no puedo. Porque yo no entendía, hermanos. Yo no entendía, no sabía, no lo entendía. Entonces, como el Señor me seguía diciendo lo mismo, sígueme. Yo le dije, ok, Señor, yo lo sigo. Pero usted sabe, yo no quiero ser un hipócrita.
Ayúdeme, Señor, porque yo no sé cómo lo voy a hacer. Un fin de semana, un fin de semana. Tengo el encuentro con mi Señor. Soy quebrantado y desde entonces, o sea, es una cosa de siempre, o sea, entro en comunión con el Señor. Y fíjense, ya ahora entiendo que es precisamente para compartir con la iglesia, para que entiendan, hermanos, el amor a las drogas, el amor al cigarro, el amor al dinero, el amor, todo eso son pensamientos del ser humano y es normal. Entonces, cuando uno le entrega al Señor su voluntad, dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos. Es en esa entrega donde yo digo, ok, Señor, yo voy a hacer su voluntad, dígame, ve para allá, ok, yo voy, fui. Y en esa ida donde el Señor me mandó, en ese fin de semana, el Señor me cambió, pero yo no lo sabía. Entonces pasaron unos días, vengo a la casa de mi hermano donde jugábamos dominó. Esa era nuestra diversión, nuestro pasatiempo, jugar dominó. Y vacilando, vacilando, porque era vacile. Así, casi siempre era así de... Ahí estábamos, ¿verdad? Y no, pues allá le quebraron la mula de 5 o de 6 a este. Y la burla era, no puedes sacar una mulita aquí. No, no pude, ¿qué te importa? Ok, está bien. No pude. Y era así como una carrilla, uno dice carrilla. Bueno, está bien, mira, para la otra te voy a dar chance, te voy a ayudar. Ese era nuestro pasatiempo. Y nos pasábamos, bien nos podíamos pasar ahí 10 horas como si no pasara nada. Y mientras jugábamos dominó, pero parecíamos chacuacos, fumábamos mucho. Y, a ver, una cervecita, pues a ver, échame una. Yo ya no quería fumar, yo ya no quería tomar. Entonces, en el momento que yo le entrego mi corazón al Señor, como eran las reuniones, eran los fines de semana casi siempre, vengo por decir el sábado, acá, el domingo, pues ya para esto yo ya empecé a congregarme en esa congregación el miércoles, si mal no recuerdo, y el domingo era el servicio. Entonces, por decir el sábado nos juntamos, no recuerdo inclusive si jugamos dominó. Entonces, que por cierto, yo también dije, no, pues yo también me voy a retirar del dominó, ahora me voy a poner a estudiar. Pero mi hermano me ofreció un cigarro, hermano, un cigarro. Y le digo, no, gracias, o sea, yo para qué necesito fumar. Y me quedé, ah, caray, pues sí, o sea, ¿para qué fumo? Pero yo me quedé así como, ah, caracoles. Una cerveza, hermano. Le digo, no, gracias, yo para qué necesito tomar. Y yo dije, ah, caray, no ocupo, no ocupo una cerveza. Pero yo no pensaba así antes, o sea, échamela. A ver, échamela, no me voy a tomar una. No, simplemente era así como, hagan de cuenta que era un niño. Así como diciéndole a Pablito, Pablito, ¿quieres una cerveza? ¿Una cerveza? ¿Y yo para qué quiero cerveza? O sea, tú dile a un niño de 5 años, ¿te quieres tomar una cerveza? A ver qué te dice. Así fue mi reacción. Yo no necesito fumar. Yo no necesito tomar, pero no se los dije, yo lo pensé. Pero yo me quedé, ah, caray. Aún ahí yo todavía no entendía. Eventualmente el Señor, a través de su palabra, dije, ah, órale, ya entendí lo que dice Pablo cuando dice, tengo la mente de Cristo. Ah, mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces ya empecé a entender que aún las cosas que uno, o sea, empecé a entender cómo trabaja Satanás. Es con pensamientos. Satanás es el que pone los pensamientos. Y el Espíritu Santo te pone buenos pensamientos. Y tú eliges. Entonces eso fue en relación al alcohol y al tabaco. Yo todavía, el Señor todavía tenía que lidiar conmigo en relación al sexo, en relación al matrimonio.
Entonces no fue al instantemente. Yo todavía tenía lucha con eso. El Señor no me quitó esos pensamientos de casarme con una mujer que no es mi esposa, volverme a casar, sino hasta después. El Señor, por eso les digo que es gradual. El Señor me sanó en relación al cigarro y al alcohol el fin de semana que yo decidí, Señor, yo voy a hacer su voluntad. Ve allá, ok, fui. Y 3 días, por decir en ayuno, de ayuno, en ese ayuno el Señor me libró del alcohol y del cigarro. Pero yo todavía no tenía el entendimiento en relación al matrimonio, en relación al sexo. Fue cuando fui con un pastor después, en una segunda congregación que yo fui, que era pentecostal unitaria, cuando el pastor me dijo, yo le digo, pastor, yo quiero hablar con usted, ok. Nos reunimos un miércoles, si mal no recuerdo. Me dice, a ver, dime. Yo le digo, no, pues fíjese, yo me casé con mi esposa católicamente, yo era católico, nos casamos en la iglesia católica. Yo siempre he sido cristiano y yo sé que siempre he sido cristiano. Yo en realidad le prometí al Señor que yo le iba a ser fiel a mi esposa, pero resulta que ella decidió irse por otro rumbo. Entonces ella no quiere estar conmigo, entonces ella ya inclusive está con otra persona y entonces me dice, ¿ya te divorciaste? Y cuando él me dijo eso, ahí fue cuando el Señor empezó a lidiar conmigo en relación a eso, en relación al divorcio. Y el Espíritu me dijo, tú tienes esposa, hónrala. Así me dijo, tú tienes tu esposa, hónrala, aunque ella no te honre. Y yo le dije, ok, Señor, está bien. Entonces ya desde ahí entendí. Entonces ya le pregunté, Señor, ¿pero voy a poder? Bueno, yo les puedo decir que ya tengo 11, 12 años sin tocar a una mujer. Y no siento la necesidad. No lo necesito. No necesito tener sexo con una mujer. Yo estoy completo en el Señor. Estoy completo en el Señor. Por gracia. Yo siempre traté, nunca pude. Eso es por gracia. Dios me ayudó y me ha ayudado por su gracia el poder estar retirado de las mujeres. No lo necesito. Entonces, mi esposa sigue siendo mi esposa, aunque ella no lo sepa, aunque ella no... Y está bien. O sea, en todo caso tengo a Jesús. Entonces, he ahí la necesidad de entender que tenemos que ser como niños, y un niño sabe que tiene necesidad de su padre y de su madre. Porque Dios nos dio padre, lo tenemos a Él como padre, pero también tenemos madre. La madre, en este caso, son los predicadores. Entonces, tenemos que entender eso, hermano. Entonces, en la medida de que tú te haces como niño todos los días, tu Padre va a cuidar de ti, nuestro Padre va a cuidar de ti, en tus necesidades. Entonces entiendan eso. Y en la medida que sabes que Satanás te va a atacar poniéndole pensamientos a las personas más cercanas a ti, especialmente a tu familia, tienes que estar preparado. Porque los primeros que te van a criticar o los primeros que se van a burlar de ti o de alguna forma despreciarte o simplemente es tu familia. Si eres casado o si eres casada, va a ser tu esposo o va a ser tu esposa. Entonces, las cosas bonitas que yo viví con mi esposa, ahí están. En la medida de que cuando nos separamos mi esposa y yo,
yo a veces digo, es Satanás mismo, mi esposa es Satanás mismo, o sea, acabo de llevar a mi hija a un lugar porque ella, fuimos a ver a un doctor y viendo a este doctor, en esa ida, resulta que contraímos el, el coronavirus. Pero resulta que antes de ver al doctor al que fuimos a ver, ella se hizo un test aquí en Los Ángeles. So, se hizo 3 tests. 2 salió negativo y el último salió positivo. So, resulta que ya iba positiva desde aquí de Los Ángeles a donde fuimos. Entonces ella, muy probablemente ella me lo pegó a mí. Entonces eventualmente ella se hizo un test. Me recuerdo fuimos a comprar comida y ella agarró dos, de hecho aquí lo tengo, mira, me lo hizo mi hijo ayer, antier que llegué, regresé, porque cuando regresé aquí, me dice mi hija, no, pues tengo el coronavirus. Un hijo al que yo vi también la semana pasada, me dijo, no, pues si tienes a lo mejor tú lo tienes también. Entonces, como me empezó la tos, empecé como un cold, digo, o sea, puede ser. Entonces me lo hice aquí, mi hijo me lo hizo, él tenía 2 aquí, y salí positivo, dije, bueno, tengo el coronavirus. Entonces, resulta que mi hija cuando viene en el avión, le habla a su mamá y no la quiere recibir porque tiene el coronavirus. Pero resulta que la que tenía el coronavirus era su mamá. O sea, su mamá salió positiva. Mi hija se hizo 3 tests, 2 salió negativo, pero su mamá salió positiva y eso no me lo dijo mi hija hasta que estábamos allá. Entonces digo, a lo mejor mi mamá me lo pegó. O si yo se lo pegué, pues entonces, pero yo salí negativo 2 veces. Fue la 3.ª vez que me salió positivo. Le digo, a lo mejor te lo pegó tu mamá. Pero le digo, bueno, pues ya no te preocupes. Entonces ahí fue donde me dio gusto, me dijo, pregúntale al Señor a ver qué va a pasar con nosotros. Y eso me dio gusto. Entonces yo le digo, mira, mi hija, el Señor no me ha dicho nada en relación a esto. Si fuera algo importante, el Señor me lo dijera. O sea, no te preocupes, todo está bien. Todo está bien, o sea, no pasa nada. Entonces ya cuando llegamos a Los Ángeles, le habla a su mamá y le dice, no puedes venir aquí, tienes que rentar un hotel. Su propia madre, o sea, y casi siempre la trató así. Yo digo, wow, yo pensé que ya tu madre te trataba mejor. Es bien difícil para mí como padre. Es bien difícil para mí eso. Pero no para Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Refugiarme en Cristo para poder soportar esas cosas que su mamá le dice a mi hija, que yo digo, una madre que en realidad ama a su hijo o a su hija no dice esas cosas. Imagínate, no puedes venir porque tienes el coronavirus. Pues tú me lo pegaste a mí y resulta que ahora no. Entonces yo digo, bueno, entonces ya le digo a mi hija, le digo, bueno, si quieres, lo que puedes hacer es venirte conmigo, te quedas ahí unos días hasta que salgas negativo y yo también. Y le dije a mi hijo, el que vive conmigo, le digo, hijo, pues si tenemos el coronavirus, a lo mejor te vas a tener que ir con tu mamá. Dice, no, pero es que tengo que ir a prácticas y no me puedo. Le digo, bueno, entonces te lo voy a pegar. Tú decides. Te lo voy a pegar entonces. Entonces, para que no reniegues. No, pero ¿cómo? Le digo, entonces, ¿qué quieres? ¿Que me vaya a un hotel yo también o que me vaya a la calle? Y ella dice, bueno, pues ni modo. Si me lo pegas, ni modo. Le digo, bueno, yo prefiero que te vayas con tu mamá, pero si no te quieres ir, está bien. Entonces ya él mismo, le digo, hoy tienes ahí unos test, ¿no? Dice, sí, tengo 2. Le digo, ok, me vas a ayudar a hacer el test. Y ya él me lo hizo. Y ya me dijo, ok, pásatela de este. Saliste positivo, ok, salí positivo. Entonces yo iba a ir a trabajar ayer, no fui a trabajar. Porque yo digo, bueno, me voy a hacer un test hasta que primero se me calme un poquito la tos. Ayer iba a hacer un estudio, pero no lo pude hacer porque estaba tosiendo mucho. Digo, no voy a poder. Ya ahorita, si se fijan, no he tosido, o sea, pero sí toso de vez en cuando. Entonces yo digo, todo está bien. Entonces, no piensen que yo no le batallo con las cosas. O sea,
Mi esposa es un demonio. Es un demonio. Pero es mi esposa. Entonces yo lo miro así. Esa no es la persona con la que yo me casé. Ella nunca se comportó así cuando yo vivía con ella. Nunca. Nunca. No, no, mi esposa era otra. Entonces yo sé que esa persona no es mi esposa. La persona que era mi esposa se quedó por ahí, en algún lugar en su cuerpo, pero la mujer que vive ahí es un demonio. Y es bíblico, hermano. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Refugiarse en Cristo, perdonar. Y no siempre hacemos lo correcto. De hecho, yo estaba platicando con mi hijo y como era reciente, yo me disgusté. La palabra dice, te puedes enojar, pero no peques. Pero yo pequé. Y digo, ay, esta señora, le digo, es el demonio mismo. Y entonces ya le dije a mi hijo, le digo, ¿sabes qué? Perdóname, hijo. Perdóname porque me expresé así de tu madre. Porque yo siempre les digo, aunque su madre se convierta en una prostituta, aunque yo ande en el mundo, aunque yo honren a sus padres. Porque si ustedes no honran a sus padres, nunca les va a ir bien. Entonces yo siempre le digo, honra a tu madre, honrala. Entonces a mi hija siempre le digo, honra a tu madre, hija, aunque te trate mal. Porque ese es el dolor de mi hija, de los... Cuando mi esposa se enojaba conmigo, siempre se desquitó con mi hija. Y no ha cambiado. Entonces yo digo, esa no es mi esposa. Entonces, ¿cómo? Yo digo, bueno, ya el Señor me mostró un día que eventualmente el Señor la iba a sanar. Le iba a expulsar esos demonios. Porque esa persona que se expresa no es mi esposa, yo lo sé. Entonces, que no les extrañe a ustedes, hermanos, porque lo digo, aquí pareciera que yo te estoy hablando pura basura de mi esposa. No, no es la razón, no es para que yo me sienta bien y hacerla sentir mal a ella, no. Mi esposa fue mi esposa siempre fue yo honro esa memoria de mi esposa. Fue una mujer agradable, cariñosa conmigo y con sus hijos. Fue precisamente cuando le vino su tribulación a ella, en donde Satanás influyó en sus pensamientos para pensar de que yo siempre fui una mala persona y que yo siempre le fui infiel y llegó un punto donde ella pensó que yo era, y sigue pensando así, pero yo sé que esa persona ya no es mi esposa, sino otra persona o otro espíritu. Entonces esa persona a la que yo conocí, yo sé que ahí está escondidita, a la que el Señor va a sanar en su momento, en el momento que Dios quiere, no en el que yo quiero. Entonces, como les digo, no se trata aquí y quiero que lo entiendan, de hablar mal de mi esposa, no. No, 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 no. No, no, no. Es como hablar mal de mí. No. Es simplemente para que no les venga de sorpresa que tu papá o tu mamá o tu hermano o tu hermana o tu esposo o tu esposa, ahí es en donde vas a encontrar el reto más difícil. Porque de una persona que no conoces, pues simplemente te alejas de esa persona. Pero ¿cómo te alejas de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa si vives con ellos? Ahí es en donde tenemos que dar fruto. Si no estamos viviendo en el Espíritu, va a salir la carne. Ya Jesús pagó por los pecados de la carne. Eso el Señor no nos va a condenar. Pero debemos de conquistar la carne con el Espíritu. ¿Cómo? Amando y perdonando. ¿Cuántas veces? Siempre. Yo me enojé por un periodo de tiempo corto. Jesús se enojó también. Jesús se enojó, pero no pecó. Yo me enojé y sí pequé, pero el Espíritu nos ayuda
nos redarguye de pecado, entonces le digo, ay Señor, perdóneme, perdóneme, casi al momento en que, perdóneme. Y el Señor nos perdona, hermanos. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Reconocer que somos carnales y que solamente con el poder del amor de Dios podemos conquistar eso. Entonces, si yo fuera del mundo, yo no perdonaría a mi esposa. Nunca se lo perdonaría. ¿Cómo le voy a perdonar que trate a mi hija así? Porque el maltrato fue solamente a mi hija. A mis hijas los trató bien, los trata bien. Es a mi hija la que siempre trató mal. Yo no se lo perdonaría nunca. Pero es Cristo en mí. Cristo me dice, perdónala. O sea, ya no son mis pensamientos, sino sus pensamientos. Entonces, ¿yo cómo voy a estar enojado con mi esposa? Cuando mi Padre, cuando mi Salvador me dice, ámala. Está bien, Señor. Entonces, si estoy en la carne, definitivamente no. Pero la mente de Cristo nos dice, ámala. Nosotros no podemos conquistar, dice Pedro, el mal con el mal. La única forma que podemos conquistar el mal es con el bien. Es con el bien. Entonces es amando. Y perdonar es amar. Le voy a perdonar a mi esposa todas las cosas que le hizo a mi hija. Sí. Sí. Y eso le enseño a mi hija. Hija, tú tienes que perdonar a tu madre siempre. La palabra de Dios dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, tú nunca me vas a dejar. Entonces yo le digo, mira, yo estoy limitado. Yo soy tu padre y te amo. Pero aún de mí mismo te pudieras avergonzar. Pero Cristo nunca te va a dejar. Yo prefiero que tengas la confianza en Cristo que en mí. No la pongas en mí, ponla en Cristo. Ponla en Cristo. Entonces nuestro trabajo es conducir a la gente siempre a Cristo, no a nosotros, a Cristo. Entonces cuando yo les comparto palabra de Dios, en el momento que yo les predico algo mal, si el Espíritu Santo te dice por aquí, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A mí o al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo. Pero ¿qué tal si yo te comparto algo y no es el Espíritu Santo, sino más bien es Satanás, que te dice que yo estoy mal? ¿A quién le vas a hacer caso? Bueno, identifica a ver si hay orgullo. Pregúntale a nuestro Padre Dios, Señor, el hermano Panchito, bueno, yo, predicó esto, pero usted me está diciendo esto. A ver, enséñeme, Señor. Entonces, si una persona de este mundo le pide a su padre un pescado, le va a dar un escorpión. Entonces, si tú le pides conocimiento, sabiduría a nuestro Padre Dios, ¿no te la va a dar? El Señor te la da, pero tienes que pedirla. Entonces, yo siempre te voy a estar hablando de Cristo, siempre te voy a predicar el amor de Dios. Pero por alguna razón, si vamos a decir que yo por orgullo predique algo mal y yo no me doy cuenta, el Espíritu Santo sí se da cuenta. Entonces el Espíritu Santo eventualmente nos corrige y eso es casi al instante, hermanos, casi al instante. Entonces, una persona que anda predicando, si lo puso verdaderamente Cristo, Cristo va a estar con él hasta el fin del mundo. Es promesa de él. Ya una vez que eres siervo, el Señor no te va a desechar. Él va a estar contigo hasta el fin del mundo.
Esa es promesa de Dios. Entonces, ah, ya una vez que yo les digo eso, nunca me lo tomen a mal, ¿verdad? De que yo quiero exaltarme, glorificarme, haciendo ver mal a mi esposa. Entonces ya les dije, no es mi esposa quien está haciendo eso. Es Satanás el que está obrando en eso. Entonces, ella necesita liberación. Que mi Padre Dios, que me ama con todo su ser, no va a escuchar mis oraciones. Y Él me dijo, tu esposa va a ser salva. Y tú, yo te voy a hacer participante en su salvación. Ya me lo mostró. En su tiempo. Pero bueno, ¿cuándo es el tiempo? Ahí es en donde no sabemos, yo no lo sé. Entonces, a Abraham le dijo, pasaron 25 años. Pero Adán de alguna forma se desesperó, o su esposa, a la mitad del camino. Entonces, bueno, si a Abraham le pasó, ¿me podrá pasar a mí? Claro que sí. Pudiéramos de alguna forma, bueno, le pasó a Pablo, pero Pablo terminó la carrera. Entonces, pongan por ahí algo, ahí alguna señal. Reconoce que tienes siempre la necesidad del Padre. Siempre, todos los días, todas las noches. Padre mío, acuérdense, eso fue lo que nos enseñó Jesús. Padre nuestro. O sea, debemos de ser como niños. Pero también Cristo quiere que seamos sus discípulos. Cuando somos sus discípulos, nos estamos haciendo como niños. Entonces, cuando alguien nos da un vaso de agua, nos trata bien, es como si le hubiéramos predicado el Evangelio. Cristo dijo, vengan a mí, benditos de mi Padre. Vamos a decir que yo vengo caminando y por ahí una persona me dice, oiga, tenga, le regalo, está haciendo mucha calor, le regalo esta agua. Muchas gracias. Yo sé que esa persona es bendecida, porque el Señor lo dijo. Vengan, benditos de mi Padre, porque me dieron de comer, me dieron de beber. Entonces esa persona que me dio ese vaso de agua, le va a ir bien, pero sobre todo va a conocer el Evangelio. El Señor lo va a llamar. El Señor lo va a llamar. De una forma o de otra, ¿cómo? No lo sé, pero Dios lo llama. Entonces a esa persona que me dio de corazón algo, si es el momento de predicarle el Evangelio, se lo predico. Pero ya el hecho de que me dio algo de corazón, algo que yo ni siquiera le pedí, y me lo dio, esa persona. Y eso era lo que hacían en el Antiguo Testamento. Las personas, para que les fueran bien, ¿qué hacían? Buscaban al profeta. Oh, ahí anda un profeta, un levita. No, y ahí hasta se peleaban. No, no, vente a mi casa. Vente a mi casa. ¿Por qué? Porque el que recibía al levita le iba bien. Entonces un día, cuando andaba el levita por ahí, le dice el Señor, vete, no te vayas a la casa de ellos. Lo mandó a la casa de una mujer que no era israelita. Y la llevó. Lo llevó a Elías. Y cuando llegó con esa mujer le dijo, dame de comer. Y ella dice, no hay comida. No hay comida. Y ya tengo la última ración. Ya nos vamos a morir, mi hijo y yo. Era una viuda que tenía un hijo. Dice, comemos la última ración y nos morimos. Ella ya había aceptado la muerte.
Elías le dijo, dame primero de comer a mí y tu ración nunca se va a terminar. Elías es figura de Cristo, hermanos. Esto me lo acaba de dar el Señor. Yo no lo tenía planeado, pero bueno, se los estoy dando en el momento. Me lo está dando el Señor. Dale primero de comer al Señor, a Cristo Jesús, y tu ración nunca se va a terminar. Tu ración de pan. Y ese pan te va a dar la felicidad. Pero primero dale de comer a Él. Entonces, ella obedeció. Ella bien pudo decir, no, ¿cómo te lo va a dar? Pues si es el último, es para mi hijo y para mí. No, ella dijo, está bien. Le dio primero de comer a Elías. Entonces ella vino y encontró que el aceite no se terminó ni la harina. Y hizo un pan para ella, para su hijo, y comieron. Y comieron por mucho tiempo. Nunca se terminó ese pan. Perdón, esa harina y ese aceite no se terminó. Entonces ya eventualmente el Señor nos enseña con eso que tienen que cuidar de Cristo, hermanos. Hermanos, hermanas. Por eso yo les digo, les imploro, denle de comer al Señor. Cuando me dan a mí, se lo dan a Él. Ahora, no les estoy pidiendo para mí. Es como si me los dieran a mí. No sé, por alguna razón el Señor me lo dio. Será porque no lo han hecho, o no han creído, o no han obedecido a lo que dice el Señor. Si tú no le das al Señor cuando tienes, cuando venga la carencia, el Señor no te va a proveer. Ve y busca un vagabundo, el Espíritu te va a conducir. Yo se los estoy dando, es como si me lo estuvieran dando a mí. El que me da a mí, Dios lo bendice. Pero yo les digo, vayan y busquen un vagabundo, un homeless, y denle de comer y denle de beber. Es como si me lo estuvieran dando a mí, que equivale igual a como si se lo estuvieran dando a Cristo, que es como si se lo estuvieran dando a nuestro Padre Dios. No lo juzgue o no la juzgue. No lo mires porque anda todo andrajoso, anda todo piojoso, lo que sea. Tú no te fijes en eso, tú simplemente ve a donde el Espíritu de Dios te lleve. Tú ve lo que le vas a llevar. Inclusive, ora antes de ir, dile, Señor, deme palabra. Y no trates de pensar a ver qué le vas a predicar. El Señor te va a dar palabra. Tú simplemente ve, el Espíritu Santo va a orar y va a hablar a través de ti. Simplemente mire, lo que sea. Por ejemplo, yo a veces le digo, mire, el Señor me puso en mi corazón traerle un burrito, traerle un taquito. Esto viene de Dios, no se lo estoy dando yo, esto viene de Dios. Busque a Cristo en su corazón. Búsquelo. Entonces ahí le llevas el mensaje. Y ya deja que el Espíritu de Dios obre. Háganlo, hermanos, háganlo. Si no lo hacen, no se están sometiendo a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, sométanse a sus pastores, sométanse a los que los enseñan. Y siempre les he dicho, no necesariamente para que vengas y me abroches los zapatos, no, sométanse a la palabra de Dios. Pablo les dice a los corintios, yo quiero que sean bendecidos. Yo quiero que sean bendecidos. Hagan una colecta, pero no la hagan cuando yo voy. Háganla antes, para que cuando yo vaya y agarre esa colecta. Ese dinero no era para Pablo, era para llevarlo
Porque Pablo, cuando se salió a predicar, le dijeron los apóstoles, no te olvides de nosotros, ayúdanos, o sea, ve. Y él dijo, no, claro que no. Entonces él les pidió una colecta a los corintios. Y ya por ahí llegaron unos falsos profetas. No, Pablo nomás te quiere bajar la feria, él ni siquiera es apóstol. O sea, él quería bendecir a los corintios. Vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer y me dieron de beber. Señor, ¿cuándo te lo dimos? Cuando se lo dieron a uno de estos, mis hijos, de mis siervos. A mí me lo dieron. Eso es una bendición, hermanos. Háganse como niños. Háganse como niños todos los días. Todos los días. Entiendan que ustedes tienen necesidad de nuestro Padre Dios. Y en la medida que te das cuenta de eso, nuestro Padre Dios cuida de nosotros. Pero obedece, no nomás seas un oidor de la palabra de Dios. Obedece. No, hermano, pero apenas tengo para comer. Obedece. Obedece lo que te dice el Señor. No soy yo el que te lo está diciendo. Es el Señor el que te lo está diciendo. Dale comida al extranjero. Llévale comida al vagabundo. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.